sala. El coordinador podría darme para subir nuestro power. Puede compartir, doctor. Perfecto. Perfecto. ¿La están viendo? ¿Tienen imagen, chicos? ¿Sí? No, doctor. A ver. Vamos a intentar. Wow. Yo no soy pues tan hábil en estas cosas. Ahora sí. ¿Tenemos imagen? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, saludos a todos. Espero, mil disculpas por la demora. No calculé el tráfico que tenía para llegar a casa, pero bueno, vamos a empezar con los temas que me competen a mí, muchachos. Hoy vamos a tocar el tema de enfermedad renal obstructiva. ¿Listo? La importancia de tocar esta enfermedad, fundamentalmente, bueno, siempre que hablamos de enfermedad renal obstructiva, hablamos de litiasis, ¿no? Es la causa más frecuente de enfermedad renal obstructiva, pero hay otras etiologías y otras causas de obstrucción de enfermedad renal obstructiva. ¿Listo? Entonces, la enfermedad renal obstructiva se caracteriza fundamentalmente por obstrucción al flujo de orina, desde la pelvis renal hasta la uretra, en sus distintos niveles. Ustedes tienen por conocimiento, por anatomía, que el uréter es una vía de excreción renal bastante prolongada y en su camino sufre bastantes acodaduras, sufre el aplastamiento por arterias y puede también tener características individuales en cada persona, ¿no? Fíjense en la imagen que tienen a la derecha, severa uronefrosis y cómo está colgada de una arteria renal adicional o inferior en este caso, ¿listo? Además de padecer la obstrucción que observan con el contraste, ¿no? Entonces, la enfermedad renal obstructiva es la obstrucción a la vía urinaria por un componente que puede ser funcional o estructural, es decir, puede haber una disfunción, como es el reflujo vesicureteral, o estructural, piedras, tumores, etcétera, como vamos a ir viendo a partir de ahora. Aunque la hidronefrosis parece ser la principal expresión clínica, puede existir uropatía obstructiva sin la presencia de hidronefrosis. Hidronefrosis se refiere a la dilatación de los cálices renales, la pelvis y los ureteres, ¿verdad? Bueno, entonces puede haber enfermedad renal obstructiva por la precipitación a nivel tubular de ácido úrico, drogas, la paraproteína, por ejemplo, la paraproteína que caracteriza el mieloma múltiple, ¿no? En situaciones en las que va a haber hemólisis, la hemoglobina precipita en el nivel del túbulo y se produce una uropatía obstructiva. Y también cuando existe rhabdomiólisis, en las atricciones de los accidentados, donde ha habido destrucción de masa muscular, la mioglobina pasa a la circulación y es filtrada a nivel de los ovillos glomerulares y precipita en los túbulos, ¿no? ¿Listo? El fenómeno de obstrucción al flujo de orina va a determinar un aumento retrógrado de la presión intratubular y va a retener prácticamente las funciones tubulares e incluso va a afectar el filtrado glomerular, ¿no? El aumento progresivo intratubular va a frenar la presión de filtración glomerular existente y la unidad funcional, que es la nefrona, va a perder su capacidad de concentrar y diluir la orina, va a tener alteraciones en la reabsorción de sodio, va a generar un trastorno de acidosis metabólica hiperclorémica, como vamos a ver luego, y finalmente el deterioro del filtrado glomerular. La persistencia de este incremento de la presión retrógrada por la obstrucción a la orina va a generar cambios en las paredes tubulares. El epitelio, que habitualmente es cúbico o cilíndrico en algún caso, se va a aplanar, va a generar fibrosis y atrofia tubulointersticial. Y la expresión final de la fibrosis y atrofia tubulointersticial es la enfermedad renal obstructiva, ¿sí? La clasificación clínica.
estamos muy acostumbrados simplemente a ver el dolor, ¿no? Y eso es una presentación aguda, súbita. El dolor tipo cólico es una experiencia desagradable para quien la sufre. Prácticamente el equiparable al trabajo de parto de las mujeres lo sufre el hombre con un cólico renal, ¿no? ¿Listo? Y el cólico renal no va solito, siempre hay presencia de infección y la persistencia de la obstrucción y el consumo de antiinflamatorios van a generar mayor daño, van a sumar el daño por la obstrucción a la infección, a la inflamación misma y a la toxicidad por los antiinflamatorios, ¿no? ¿Existe una enfermedad obstructiva crónica? Sí, con síntomas escasos. Habitualmente son los cálculos que están ubicados en la pelvis renal. Fíjense en la imagen que tienen inferior derecha, ¿listo? La primera es la tomografía contrastada. Vemos la excreción del contraste y se visualiza prácticamente la pelvis y los cálices dilatados. Y en una reconstrucción por la tomografía, ustedes pueden ver que se debe a una estenosis de la unión pielureteral. Acá la dilatación se ha mantenido o se ha desarrollado de manera progresiva. Por eso es que los síntomas han sido mínimos, han existido infecciones de orina a repetición, el dolor es una sensación de pesadez muy distinto al dolor tipo cólico, que es espasmódico, intermitente y cada vez más desagradable, ¿no? Entonces existe la obstrucción crónica con escasos síntomas y que se va a manifestar por trastornos de la micción. Siempre les educo a mis estudiantes, la nicturia, es decir, orinar más de una vez en la noche, es un síntoma que acompaña a la uropatía obstructiva, a la diabetes y a la enfermedad renal crónica. Así que un paciente que les refiera a ustedes tener más de una micción durante la noche, hay que investigar con imágenes o hay que investigar las causas. Ya les he mencionado. Entonces, obstrucción que pueden ser por cálculos, tumores, etcétera, diabetes y enfermedad renal crónica. ¿Sí? La nicturia y si a eso le vamos a sumar otros síntomas, vamos a tener un síndrome prácticamente casi de diagnóstico, ¿no? Entonces, acuérdense, la obstrucción crónica y progresiva se acompaña de trastornos de la micción, sobre todo nicturia, polaquiuria y en algún caso puede documentarse poliuria, ¿no? Bueno, según su etiología, existen enfermedades congénitas que van a desarrollarse durante la etapa embrionaria, como es la estenosis de la unión pielureteral. Esta estenosis de la unión pielureteral se debe a que embriológicamente el uréter tiene un origen distinto a la pelvis renal. Se juntan estas dos estructuras y generan una deficiencia, una debilidad en esa unión, ¿no? La imagen que tienen a colores al lado derecho inferior es la estenosis de la unión pielureteral. ¿Listo? Entonces, al ser de origen embriológico distinto, se juntan el uréter y la pelvis renal y puede acontecer una unión incompleta que va a generar una estenosis de la unión pielureteral. ¿Y cuando se manifiesta? Pues simplemente cuando hay infecciones o cuando ha declinado la función renal del paciente, ¿no? Pueden aparecer pliegues ureterales, ¿listo? O pliegues uretrales también, que se diagnostican al nacimiento porque van a manifestarse dificultad para la micción, dificultad para el vacío vesical o va a manifestarse con retención aguda de orina. Presencia de valvas, ¿listo? Hay un cuadro característico de valva posterior, ¿listo? Y se manifiesta por micción dificultosa de manera intermitente. Las estenosis ureterales son bastante frecuentes. El reflujo vesico-ureteral, cuando falla el mecanismo de coaptación del uréter en su llegada a la vejiga, ¿listo? Puede no tener esa inclinación y esa protección por las capas musculares que tiene la vejiga y se establece un reflujo vesico-ureteral que va a generar obstrucción a la salida de orina y va a generar la uropatía obstructiva. El ureterocele, bueno, es una alteración de exceso del epitelio de la mucosa del urotelio y debilidad que va a presentar una distensión vesicular y que se comporta como obstructiva. Trastornos neurológicos como la espina bífida, fundamentalmente porque no hay inervación de la vejiga. ¿Listo? En la espina bífida no hay inervación, por tanto, la parte
voluntaria de la micción y el deseo de micción está extinguido y los niños desarrollan hidronefrosis con retención severa de la vejiga, severas dilataciones de la vejiga y reflujo vesicoureteral de causa mecánica. Valvas uretrales, ya les he mencionado, la atresia uretral, ¿listo? Que puede ser congénita y también es adquirida. Y luego vamos a ver causas adquiridas que son intrínsecas y extrínsecas. Las causas intrínsecas intrarrenales van a ser las que no generen hidronefrosis. ¿Listo? Acá la obstrucción va a ser a nivel de los túbulos. Se va a producir un bloqueo tubular por la formación de cristales o cilindros. ¿Listo? Eso es lo que acontece en la hiperuricemia, es decir, el ácido úrico está elevado y en situaciones en las que hay deshidratación, ¿listo? Se va a precipitar y forma obstrucción tubular. La hipercalcemia en el hiperparatiroidismo primario habitualmente genera una enfermedad que se llama nefrocalcinosis. Se calcifican los túbulos y se pierde el filtrado glomerular y terminamos en una enfermedad renal crónica. Cuando existe administración de concentraciones altas de fármacos como el aciclovir, la sulfonamida, la ciprofloxacina, el indinavir. Estas drogas son accesibles a nuestro medio. El indinavir fundamentalmente para los pacientes portadores del VIH, el aciclovir para los que tienen herpes zóster, las sulfonamidas actualmente no las usamos, pero en el VIH cuando tienen infección por toxoplasmosis se utiliza de manera endovenosa. La ciprofloxacina es un antibiótico prácticamente de uso diario, ¿no? Entonces, cuando acontecen deshidratación, estos fármacos pueden precipitar a nivel tubular, ¿listo? Y la paraproteína del mieloma, bueno, esto ocasiona una enfermedad, riñón de mieloma se llama, ¿verdad? Donde las proteínas han precipitado y han bloqueado a la formación de orina, prácticamente desaparece la función renal. ¿Listo? O en las situaciones en las que se produce, ya hemos mencionado, hemólisis y rhabdomiólisis, ¿verdad? Esas son las intrarrenales por precipitación o formación de cristales a nivel tubular. Las extrarrenales van a ser toda la nefrolitiasis. Ya vamos a ver ahora eso, el origen y las causas que generan cálculos en el riñón y en la vía urinaria. La presencia de reflujo vésico-ureteral, la presencia de coágulos, la necrosis papilar. Luego de una pielonefritis aguda, las papilas de los riñones se tornan isquémicas y se derraman, en otra palabra. Entonces, más de una oportunidad hemos podido constatar de que se ha producido hidronefrosis por una necrosis papilar, ¿sí? O la presencia de material purulento. Fíjense ese frasco de la orina. Bueno, así tan densa y espesa puede generar obstrucción de la vía urinaria. Y la presencia de tumores del urotelio, ¿no? Las causas extrínsecas a la vía urinaria, el embarazo, ¿listo? Acuérdense, fíjense la imagen, prácticamente todo el peso del feto aplasta la vejiga y prácticamente dobla la llegada ureterovesical, ¿listo? Es como si se formara una aplicatura adicional que va a generar hidronefrosis bilateral. Presencia de tejido endometrial en la vía urinaria, la endometriosis, que puede comprimir y la obstrucción va a ser cíclica porque se relaciona su actividad con el ciclo menstrual de la mujer. Presencia de quistes, tumores malignos, fundamentalmente los dependientes de ovario, útero, ovarios o de la trompa, ¿no? Tumores malignos vesicales, la próstata, el agrandamiento prostático que puede ser la principal causa de obstrucción para el varón más de 45 años. Anomalías vasculares, presencia de un aneurisma de aorta, presencia de aneurisma de vasos ilíacos que comprimen a los ureteres, procesos retroperitoneales benignos o malignos, fibrosis retroperitoneal, hematomas, tumores ginecológicos, ¿listo? Linfomas retroperitoneales y las metástasis retroperitoneales, ¿listo? Me avisan si estoy yendo muy rápido, ¿eh? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿O se me están durmiendo? Todos ponen su foto ahí, ¿no? Van a ver. Sí, doctor. Bueno, me alegra. ¡Ay, qué sueño! Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la uropatía obstructiva?
¿Listo? Porque termina en enfermedad renal obstructiva crónica. ¿Listo? La obstrucción al flujo de orina va a generar inicialmente una dilatación proximal del uréter. ¿Sí? Hay una dilatación ureteral proximal. ¿Listo? Esto va a generar un aumento de la presión intratubular desde la pelvis renales a los túbulos colectores y a los túbulos contorneados distales y posteriormente proximales. ¿Listo? Este aumento de presión se transmite porque, fíjense, es todo en una vía urinaria comunicada, ¿no? Este aumento de presión intratubular va a bloquear o anular la presión de filtración glomerular. ¿Listo? Acuérdense que la presión de filtración glomerular fundamentalmente está dada por la presión hidrostática. Ni siquiera es una gran cosa. ¿Listo? Está dada por la presión hidrostática, un poco por la presión sistólica, ¿listo? A las que se oponen la presión osmótica del plasma para recuperar el filtrado, el agua del que se ha filtrado, ¿verdad? Entonces, habitualmente los túbulos trabajan con una presión hidrostática inferior a 10 centímetros de agua. Entonces, no se necesitan grandes compresiones para afectar a la función tubular. ¿Listo? Entonces, basta que hayan 10 centímetros de presión intratubular, vamos a anular la presión de filtración glomerular y por tanto va a fracasar el filtrado glomerular, no va a existir filtrado glomerular. ¿Listo? En etapa inicial se produce una liberación de prostaglandinas vasodilatadoras que incrementan el flujo sanguíneo en las unidades renales en un 40%, imagínense, tratando de vencer la obstrucción, tratando de superar ese aumento de presión intratubular. Pero esto sucumbe, ¿listo? El efecto de las prostaglandinas es de horas, ténganlo presente esto, por favor, ¿listo? Horas nada más dura este mecanismo de compensación de la obstrucción. Y si no se ha resuelto, bueno, empieza el daño de lesión glomerular, empieza la vasoconstricción intrarrenal mediada por la angiotensina y los tromboxanos, ¿listo? Y va a ser manifiesta la disfunción tubular, va a ser manifiesta la resistencia a la aldosterona, ¿listo? No va a haber función tubular, ¿listo? Y si no hay acción de la aldosterona, el paciente se va a tornar edematoso, se va a retener sodio, ¿listo? Y va a haber resistencia a la antidiurética, es decir, puede acontecer una poliuria acuosa, ¿listo? Que va a agravar el cuadro del paciente con deshidratación y mayor hipoperfusión renal, ¿listo? El potasio es función del túbulo contorneado distal, ¿listo? Dependiente de la aldosterona y las bombas, ¿listo? Entonces no se va a excretar y el paciente se va a someter a una hipercalemia crítica. Es más, las más de las veces, el potasio es el que ha definido una conducta dialítica en los obstruidos. La acidosis metabólica hiperclorémica, ¿listo? Acuérdense que el 99% del bicarbonato plasmático se regenera a partir del amonio a nivel tubular. Nuestro riñón corrige la acidosis metabólica que generamos con vivir. Cualquier proceso metabólico genera ácidos orgánicos y el principal buffer para que podamos vivir es el bicarbonato, ¿no? Se va a establecer la poliuria acuosa por la falta de acción de la antidiurética. ¿Listo? Y progresivamente, como ven ustedes en la imagen superior derecha, se va a producir adelgazamiento de la corteza. ¿Listo? Prácticamente la vía urinaria va a ocupar como una bolsa el espacio mayor del riñoncito y observamos el adelgazamiento prácticamente de la corteza renal. ¿Listo? El adelgazamiento se va a caracterizar por fibrosis y atrofia tubular que son irreversibles. ¿Listo? Entonces, a mayor tiempo de obstrucción, mayor daño parenquimatoso renal. ¿Listo? Y ahí el paciente se queda con creatinina elevada. Si tenemos la desgracia, por ejemplo, en la uropatía obstructiva prostática que obstruye el flujo de orina a ambos riñones, el paciente queda renal crónico y con requerimiento dialítico. Pero si el paciente, como en la imagen que tienen ustedes acá, tiene daño en un solo riñón, puede haber la compensación del riñón contralateral para mantener la sobrevida de nuestro paciente. ¿Listo? Estamos bien hasta este momento, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver prácticamente el prototipo de uropatía obstructiva que es la litiasis renal. ¿Listo? Hay dos conceptos que tienen que tenerlo siempre. Nefrolitiasis es la enfermedad renal secundaria a la formación de litos en el riñón.
¿Listo? En cambio, urolitiasis es la impactación de estos cálculos que han sido liberados por el riñón, ¿listo? En la vía urinaria. ¿Listo? Entonces son dos conceptos distintos. Nefrolitiasis es el paciente que tiene capacidad de formar cálculos a nivel del riñón. ¿Listo? La litiasis renal es pues, una enfermedad histórica. ¿Listo? Están descritos en hallazgos de Egipto de que padecían bastante de litiasis renal, ¿no? Acuérdense, todo el cuerpo se pierde, pero las piedritas quedan en el área renal y eso es la historia de los cálculos renales que siempre ha caracterizado a la humanidad. La litiasis renal es tan antigua como la historia misma del hombre, ¿no? Bueno, y ha presentado un incremento a nivel mundial, pero fundamentalmente por los cambios dietéticos, por el síndrome metabólico, que es la enfermedad principal en este momento. Y fíjense, afecta a 10% de la población de 20 a 40 años. Por tanto, ¿listo? Afecta a población económicamente activa, ¿listo? Y por eso es la importancia que debemos detectar la presencia de litiasis renal en nuestros pacientes. Su etiología no está del todo clara, ¿listo? Lo que se acepta en litiasis renal es de que intervienen múltiples factores, ¿listo? Y los vamos a analizar uno por uno para ver qué factores tenemos que intervenir para evitar la progresión de la litiasis, porque los cálculos van a crecer, porque vuelve a presentar una persona que ha tenido un cálculo renal, va a tenerlo antes de 2 años, otro más, ¿listo? Por tanto, entonces intervienen múltiples factores, ¿listo? Acuérdense que las alteraciones excretoras del riñón son importantes para que se produzcan. Los factores ambientales, por ejemplo, en las zonas que se caracterizan de mayor calor ambiental, es donde hay mayor presentación. Esto debido a que hay poco acceso al agua y el paciente no toma mucho líquido y pues entonces es un factor para predisponer a la formación de cálculos. ¿Listo? El estado de hidratación es fundamental y los hábitos alimenticios. ¿Listo? Ustedes tienen que acordarse de que la orina es una solución de composición variable de sales y solutos. ¿Listo? No es constante la eliminación de sales y solutos. Todo está influenciado por la dieta y el estado de hidratación. ¿Listo? Y el primer paso que se va a dar para la formación de cálculos a nivel renal es la sobresaturación de orina. Y esto va a acontecer necesariamente por un estado de déficit voluntario o involuntario de ingesta de agua. ¿Listo? En situaciones de deshidratación se van a precipitar el calcio, el oxalato, el fosfato, el ácido úrico, la cistina y se va a caracterizar básicamente en condiciones de disminución del volumen de orina. El otro factor importante es el pH urinario. ¿Listo? Un pH bajo, es decir, ácido, predispone a la formación de cristales de ácido úrico. Y un pH alcalino predispone a la precipitación del fosfato cálcico. ¿Listo? Por tanto, tenemos que observar esos cambios del pH en la orina. ¿Listo? Bueno, una vez que se precipitan los cristales de cualquiera de estos componentes, debe existir una matriz que haga que se junten, y esa es la matriz proteica. ¿Listo? Habitualmente a nivel tubular existe la proteína de Tan-Horsfall. ¿Listo? Es una globulina que tiene acción inmunomoduladora. ¿Qué significa inmunomoduladora? Atrapa bacterias, detoxica algunas sustancias que pueden ser letales o tóxicas para el epitelio tubular. Por tanto, la proteína de Tan-Horsfall es una globulina de defensa. Entonces, en estado de deshidratación, el paciente elimina cilindros de esta proteína y en su interior puede contener precipitaciones de calcio, oxalato, fosfato, urato, etc. Y si este cambio se prolonga, pues va a dar lugar a la acumulación de las sales y solutos en su matriz, ¿listo? Y va a dar lugar a un cálculo. El otro fenómeno que le va a acompañar va a ser que se ha detectado que hay algunos factores como el magnesio, el citrato, el bicarbonato, ¿listo? Que son inhibidores de la cristalización, ¿listo? Y hay otros que son inhibidores de la agregación, los pirofosfatos, la glucoproteína ácida, por ejemplo, ¿sí? Que es secretada desde la pelvis renal hasta la vejiga, ¿listo? Entonces, el déficit de magnesio, el déficit de citrato y el déficit de bicarbonato, como es en las enfermedades renal crónica, por ejemplo, ¿listo? Van a favorecer
la cristalización de estas sustancias. ¿Listo? Bueno, también están disminución o pérdida de los inhibidores urinarios de la cristalización. Al citrato se le ha dado esa capacidad y al magnesio. Y luego viene lo que se llama nucleación o crecimiento del cálculo, donde se ha formado una matriz, pues solo se van a acumular más y va a crecer el cálculo, de una fase prácticamente microscópica a una fase en la que podemos visualizar cálculos que ocupan toda la pelvis renal y que se llaman coraliformes y que pueden tener el tamaño de la pelvis renal, que son 9 a 10 centímetros. Bueno, acuérdense que por su composición existen varios tipos de cálculos, pero un cálculo, podemos decirlo, es puro en su origen. La precipitación de las otras sustancias, de las otras sales, prácticamente es por añadidura. Y en la composición final de un cálculo vamos a tener todos los componentes de las sales presentes en la orina. ¿Listo? La afectación es con mayor frecuencia en el varón, en una relación de 3 a 1. ¿Listo? Bueno, los componentes principales de los cálculos renales, se los vuelvo a repetir, son el oxalato de calcio, el fosfato de calcio, el ácido úrico, la estrubita y la cistina. Son estas sustancias potencialmente precipitables en situaciones de deshidratación, en situaciones de inflamación, en situaciones de obstrucción y en situaciones de manipulación de la vía urinaria. ¿Listo? Acuérdense que en pH ácido van a precipitar el ácido úrico y la cistina. En pH alcalino, los cálculos de fosfato de calcio y de estrubita. ¿Listo? Los cálculos de oxalato de calcio no tienen relación con el pH, están influenciados fundamentalmente en la dieta de los famosos vegetarianos totales, ¿no? De los vegetarianos, ¿no? Los cálculos de calcio puro son el resultado de la interacción del calcio filtrado a nivel renal y sustancias como el fosfato o carbonato. ¿Listo? Básicamente en condiciones de deshidratación el calcio puede precipitar a nivel renal y dar lugar a los cálculos de calcio puro, ¿no? Respecto a su característica en la radiografía, los cálculos radiopacos básicamente son los que tienen oxalato de calcio, fosfato de calcio y carbonato. Y los cálculos que no se ven en una radiografía que se llaman radiolúcidos, están compuestos de ácido úricos y santina, ¿no? O son los que han sido secundarios a la precipitación de drogas que hemos recibido. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense que no hay una línea, no hay un mecanismo responsable de la formación de los cálculos, pero sí podemos reconocer factores predisponentes para que estos elementos se precipiten y den lugar a la formación de cálculos. Los cálculos de ácido úrico se van a presentar con mayor frecuencia en gente que tiene alto consumo de carnes rojas, mariscos, fundamentalmente, y que consume poca agua desde ya, ¿no ve? Existe una enfermedad en la que existe un déficit genético de una enzima, la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa. Es una pregunta para examen, así que anótenla. Es el síndrome de Les-Nayan. Es tan largo esa enzima. Bueno, la frecuencia de esta enfermedad es muy rarísima, pero sí, en nuestro medio tenemos familias íntegras con hiperuricemia y que si ellos se agravan su aporte con la ingesta de carnes rojas, sobre todo y mariscos, pues pueden dar lugar a la formación de ácido úrico. Los cálculos de estrubita, ¿listo? Están asociados a la presencia de Proteus y Pseudomonas y Klebsiella en la orina, ¿listo? Son esas orinas fétidas, turbias, ¿listo? Y los cálculos de estrubita básicamente son fruto de la colonización de estas bacterias. Los cálculos de cistina, muy poco frecuente, ¿listo? Porque es un trastorno genético de déficit de reabsorción tubular del aminoácido que es la cistina. No existe tratamiento, lamentablemente, ¿listo? Había un estudiante que estaba haciendo su año de provincia allá en la ribera del río Mamoré y en las comunidades de campesinos, de indígenas así bien puritos, se ha detectado que ellos sufrían de cálculos de cistina. Trajeron unas muestras de orina maravillosas porque los cálculos de cistina parecen ataúdes, ¿sí? Son hexagonales, ¿sí? Parecen moléculas de glucosa, etcétera. Son hexagonales y birrefringentes son. Entonces se ha detectado en ellos que es un trastorno genético
prácticamente casi dominante, se transmite de padres a hijos, ¿no? Las situaciones de hipercalcemia, fundamentalmente el hiperparatiroidismo primario, ¿no? Puede acontecer hipercalcemia y el riñón tiene capacidad de excretar el calcio, pero con un buen volumen de agua, o un volumen de orina, mejor dicho. ¿Listo? En condiciones que el hiperparatiroidismo, el paciente reduce su consumo de agua, ahí aparecen las manifestaciones del hiperpara, que son los cálculos y la nefrocalcinosis. La sarcoidosis es una enfermedad que sí se acompaña con una fracción de calcio excretada elevada, lo mismo el Paget, el mieloma múltiple, ¿listo? Y ahora estamos viviendo una situación de intoxicación de la comunidad con vitamina D. ¿Listo? Se han fijado que como criterio de riesgo está el dosaje de vitamina D3. Pacientes que han tenido evolución catastrófica por el COVID, todos tenían déficit de vitamina D3. Así que ahora pues el papá compra paquetes de vitamina D y les hace tomar en fila india a todos los hijos y él también consume. Entonces, si nosotros tenemos, bueno, una exposición de más de 30 minutos a la luz del sol, eso es suficiente, ¿no? Entonces, la administración indiscriminada de la vitamina D da lugar a la precipitación de calcio a nivel renal. El calcio se une al ácido oxálico y al ácido fosfórico y van a dar a las sales de oxalato fosfato, que son el centro de los cálculos de calcio, ¿no? Entonces, la hipercalcemia inducida por la ingesta subrepticia de vitamina D es algo que ustedes deben diagnosticar. Y sobre todo a los muchachos que les encanta el fisicoculturismo. Mis alumnos han visto a un paciente como hemos detectado con una lesión renal aguda, casi con criterios de diálisis, y el hallazgo ha sido nefrocalcinosis. ¿Por qué? Porque entre los sobrealimentos que consumen estos muchachos que hacen fisicoculturismo está la vitamina D inmersa en los polvos, estos que consumen con creatina inclusive, y presentan precipitación de calcio a nivel tubular. La hipercalciuria, esta sí es una enfermedad poco frecuente. El calcio en la sangre está normal, pero tienen elevados niveles de calcio en la orina, más de 4 miligramos en orina de 24 horas. ¿A qué se debe? A exceso o consumo de calcio, a excesivo consumo de calcio. Y en esto también entran los deportistas. ¿Listo? Quieren fortalecer sus huesitos. Calcio están tomando. Acuérdense que el calcio adicional a la dieta solo la necesitan los enfermos renales. ¿Listo? Solo los enfermos renales y los ancianos o todos los pacientes que tienen una enfermedad renal con un filtrado menor de 30%. ¿Por qué? Porque el riñón hace la segunda hidroxilación de la vitamina D para convertirla en vitamina D3 activa, ¿listo? Que es la que reabsorbe el calcio del intestino, que es la que reabsorbe el calcio del túbulo distal y por tanto conserva el calcio dentro de límites normales, ¿listo? Solamente esas personas. Después una persona sana tiene suficiente calcio en la dieta, ¿listo? Entonces, el consumo subrepticio de calcio va a generar esta predisposición. La hiperoxaluria. Esto sí se puede observar en pacientes que son vegetarianos completos, ¿listo? Y su ingesta exagerada se debe al consumo elevado de vegetales, las espinacas, la remolacha, las acelgas, el cacao, los frutos secos, los pepinos, la berenjena, que no les sea anotado porque existe en nuestro medio estos frutos, ¿listo? Entonces, estos pacientes que tienen consumo elevado de vegetales o son vegetarianos y no consumen buena cantidad de agua, pues van a presentar hiperoxaluria y precipitación. Acuérdense que el oxalato más vitamina C se precipita como oxalato, como ácido oxálico a nivel renal. Entonces, el consumo exagerado de la vitamina C también es un factor que predispone a la precipitación del oxalato en la orina. La hiperuricosuria. Normalmente excretamos entre 600 a 1000 miligramos de ácido úrico en el día, pero condiciones de aporte externo, por ejemplo, el consumo de carne. Un consumo de carne de más de 500 gramos día es una sobrecarga para los túbulos en la excreción de ácido úrico. ¿Listo? Y la otra forma es la endógena.
el aumento de recambio celular. ¿Listo? En las enfermedades mieloproliferativas, la vida media de las células neoplásicas está aumentada y, por tanto, ¿listo? Está aumentado el aporte de las purinas, que son el fruto de los ácidos nucleicos, y estos van a dar lugar a la elevación del ácido úrico a nivel hepático, ¿no? Y van a dar lugar a la precipitación del ácido úrico a nivel tubular. Precipitación de medicamentos, ya le he mencionado, estados de deshidratación asociados con la medicación pueden dar lugar a litiasis úrica. Pueden precipitar. Ese es el ejemplo de las tiazidas, por ejemplo, ¿verdad? Predisponen a precipitar al ácido úrico. La litiasis cálcica por los inhibidores de la anhidrasa carbónica. O sufrir precipitación tubular directa. El aciclovir forma cristales, el indinavir también. La nitrofurantoína, la sulfamida y el triamtereno dan lugar a precipitación a manera de moldes a nivel del tubular. ¿Listo? Y generan la uropatía obstructiva. ¿Cuál es la clínica de la uropatía obstructiva? ¿Listo? Siempre viendo como la presentación del cólico renal. Es una experiencia desagradable para el que la sufre. El dolor es muy intenso y se produce por varios mecanismos. No está muy establecido la causa del dolor del cólico renal, pero sí el que la sufre nunca se va a olvidar. Un factor importante se dice que es la vasodilatación de la arteria renal, luego la liberación de prostaglandinas renales y el aumento de tensión de las paredes, obviamente de la vía urinaria, que responden con contracción para tratar de progresar o eliminar el cálculo que está en su interior. Entonces, esos mecanismos del espasmo del músculo liso, el aumento de tensión de la pared, la liberación de prostaglandinas y la vasodilatación de las arterias renales están implicados en la manifestación del dolor cólico renal. ¿Listo? ¿Algún lío, chicos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Bueno, me alegra. Bueno, aparece habitualmente el dolor en la zona lumbar, ¿listo? Y se irradia hacia el abdomen anterior y los genitales, ¿listo? Mucho depende de la ubicación o en el lugar que se ha atascado el cálculo para dar síntomas alguna vez peculiares, ¿no? Su presentación habitualmente es intermitente. ¿Por qué? Porque obedece al espasmo del músculo liso. Es un dolor tipo cólico, por eso se habla. Intermitente, inquietante, que se asocia a náuseas, vómitos, sudoración y a veces febrícula. ¿Listo? Entonces, si se acompaña de hematuria, la hematuria puede ser macroscópica o puede ser microscópica. ¿Listo? La presencia de hematuria se debe a las características que tiene el cálculo. Habitualmente el cálculo que más que más hace sangrar es el cálculo de ácido úrico y el cálculo de estrubitelio y van a producir su sangrado. ¿Listo? ¿Puede haber cólico renal sin hematuria? Sí. ¿Listo? Porque, por ejemplo, los cálculos de oxalato de calcio son brillantes, son redondeados y no producen daño en la pared, pero sí producen dolor y no va a haber hematuria. Bueno, vamos a encontrar también síntomas por la infección. Los cálculos pueden ser causa y ser al mismo tiempo consecuencia de las infecciones presentes en la orina. ¿Por qué? Porque los cálculos, al provocar obstrucción, van a dar lugar a la proliferación de bacterias en los sitios donde está obstruida el paso de la orina. Y otra, que las bacterias pueden colonizar a las piedras. ¿Listo? Y acuérdense que el núcleo puede ser una papila necrosada de una pielonefritis, por tanto el núcleo puede tener bacterias viables o proliferar en el núcleo del cálculo, perdón. ¿Listo? A veces la litiasis renal es un hallazgo en estudios clínicos, el paciente no tiene síntomas y bueno, le han detectado calcificaciones en la vía urinaria o calculitos o litos en la vía urinaria. O puede tener la exclusión de un riñón por un cálculo coraliforme porque no ha dado síntomas y la función renal se ha mantenido estable gracias a la función del riñón contralateral. ¿Listo? Entonces tiene que haber algún grado de infección, algún grado de obstrucción para dar síntomas y tener manifestaciones de la impactación del cálculo, ¿no? Bueno, y si revisamos al paciente, pues este paciente va a referir dolor en el lado afectado. La percusión que hacemos en el dorso o en el flanco nos va a dar dolor, ¿listo? El cálculo de la pelvis renal
habitualmente es bien tolerado, el dolor es intermitente, fugitivo y no es el que lleva a la consulta médica, ¿no? Su colocalización alta puede darnos, o sea, en el uréter alto puede darnos un dolor abdominal irradiado a los genitales. La impactación en el uréter medio da dolor en las fosas ilíacas y puede simular una apendicitis o una diverticulitis. Y cuando está en la unión urétero-vesical, puede haber dolor abdominal bajo, irradiado a los genitales, tener tenesmo vesical, disuria, polaquiuria. El tenesmo vesical es esa sensación que tiene el paciente de querer seguir miccionando cuando ha terminado su micción. ¿Listo? Vuelve a tener deseo miccional. La disuria es el dolor y la polaquiuria es el aumento de la frecuencia de las micciones, ¿verdad? Bueno, los exámenes que vamos a necesitar, fundamental siempre es la clínica, fundamental la clínica. La sucesión de datos que aporta el paciente nos hacen sospechar de litiasis renal. El tipo de dolor, la irradiación, ¿listo? Y fundamentalmente los antecedentes familiares que trae, porque los trastornos de excreción de solutos son en la mayoría a veces características de una familia. Así que los gotosos, por ejemplo, sí hay predisposición familiar a eso. ¿Listo? Bueno, y el examen de orina es imprescindible en el diagnóstico. No siempre vamos a tener una hematuria como están viendo ustedes en la imagen. ¿Listo? Y no siempre en una radiografía vamos a detectar un cálculo radio opaco como se ve acá en la radiografía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entre el 20 y el 40% de los cálculos son radiolúcidos, es decir, no se ven. ¿Listo? Entonces puede que una radiografía nos ayude, pero no descarte la presencia. La radiografía nos va a ser útil para cálculos por encima de 5 milímetros. Entonces tienen que ser grandes. No hay sensibilidad de una radiografía simple. Y vamos a tener que recurrir a otros estudios como son la ecografía, la tomografía o la urografía excretora para diagnosticar la presencia, ¿no? La ecografía por ahí es el estudio más inocuo, es decir, no hace daño porque no tiene irradiación, no necesita instrumentación, pero en las primeras horas del cólico puede que no sea sensible, salvo que el cálculo sea visible, ¿listo? Podemos asumir, ¿listo? Pero para diagnosticar la hidronefrosis, como las imágenes que ustedes tienen, fíjense, el riñón de arriba tiene hidronefrosis del riñón izquierdo, se ve la pelvis, se ven los cálices dilatados, probablemente por un cálculo a nivel ureteral. Para diagnosticar hidronefrosis se requieren por lo menos 48 horas de la obstrucción, por tanto puede que no sea sensible la ecografía en las primeras horas del dolor. Y como ven en la imagen de abajo también, fíjense cómo la pelvis está dilatada, esto es una imagen indirecta, más la clínica, ¿listo? Ya tenemos el diagnóstico de litiasis de la vía urinaria, ¿listo? La ecografía, al ser inocua, está indicada en situaciones en las que la creatinina está elevada, es decir, hay insuficiencia renal. ¿Por qué poner contraste? Vamos a agravar la insuficiencia renal preexistente. Y hay personas que tienen alergia al medio de contraste que contiene yodo, entonces en estos pacientes la ecografía es un recurso muy útil, sobre todo en la embarazada a la que no podemos poner contraste, no la podemos irradiar, y en el niño por su inocuidad. ¿Listo? Poco aporte en la fase inicial, sensible para detectar hidronefrosis, procesos tumorales y litiasis por encima de 5 milímetros. ¿Listo? Los cálculos que están por debajo de eso son difíciles de pesquisar. Hay que tener mucha suerte. Y otro inconveniente, que con la ecografía no valoramos el uréter medio y el uréter inferior. Por tanto, simplemente por datos, cuando el impacto del cálculo está en el uréter medio o inferior y la obstrucción no es completa, no vamos a ver hidronefrosis y por tanto necesitamos una tomografía, aún sea sin contraste, con el riesgo de la irradiación del tomógrafo, ¿no? La obesidad y el hilo intestinal son sus enemigos de la ecografía y con esos factores es difícil determinarlo. El otro estudio, cuando la creatinina es elevada, es hacer un ataque sin contraste. Obviamente que es un recurso de alta capacidad, requiere un hospital de tercer nivel para contar con un tomógrafo, ¿no? Es el estudio gold estándar
para diagnosticar, ¿listo? Pero en circunstancias especiales es necesario utilizar el contraste, cuando necesitamos visualizar los riñones, los ureteres y la vejiga, es imprescindible usar el contraste, ¿listo? La sensibilidad aumenta, ¿por qué? Porque el tomógrafo tiene una resolución y sensibilidad para detectar cálculos de hasta 1 milímetro, ¿listo? 1 milímetro y podemos hacerlo. La urografía intravenosa casi está en desuso, pero es un recurso por lo económico que es, ¿listo? Nos sirve para detectar los cálculos que son radioopacos o vamos a ver falta de relleno cuando en los sitios donde están los cálculos radiolúcidos, ¿no? ¿Listo? También exponen a radiación, requieren la administración de contraste, puede haber alergia al contraste, puede agravar la insuficiencia renal, es un procedimiento que necesita la permanencia del paciente entre 2 horas por lo menos, luego de la administración del contraste, ¿listo? Y muchas veces podemos tener falsos positivos o falsos negativos en la lectura de sus imágenes. Lo que no acontece con la urotomografía, que tiene la capacidad de una reconstrucción helicoidal de las imágenes y podemos observar prácticamente a los riñones y a la vía urinaria en su totalidad y a la vejiga, obviamente, ¿sí? Bueno, el tratamiento. El tratamiento del cólico, pues tiene que ser una emergencia porque el paciente está doblado, se desmaya, ¿listo? Entonces, el tratamiento habitualmente debe ser endovenoso. De elección, el diclofenaco. De elección, usar opioides. ¿Listo? Los opioides pueden agravar los vómitos que trae el paciente, pero habitualmente un cólico renal debe internarse. Un paciente debe internarse porque el dolor es intenso y puede tener complicaciones. Y otra situación por la que debemos internar al paciente es porque debemos descartar los factores que están acompañando a la litiasis renal, que son la infección, la insuficiencia renal o el trastorno metabólico que pueda tener el paciente para haber formado ese cálculo, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, de elección el diclofenaco y los opioides como es el tramadol. ¿Listo? Se pueden usar los antiespasmódicos como la buscapina. ¿Listo? Aparentemente, el principio de usar antiespasmódicos es uno, cuando el cálculo es menor que la luz del uréter. El uréter, acuérdense que tiene 7 a 8 milímetros, ¿listo? En un adulto mayor, ¿listo? Y si el cálculo es pequeñito, menos de ese tamaño, al relajar, al inducir un peristaltismo reducido del uréter, podemos favorecer la expulsión de cálculos menores a la luz del uréter, ¿no? Entonces, siempre es importante administrar antieméticos, la metoclopramida o el magaldrato, la simeticona, que son coadyuvantes para evitar el estado nauseoso que tiene el paciente, ¿no? ¿Listo? Entonces, es importante controlar el dolor y confirmar el diagnóstico y reconocer las complicaciones que acompañan a la formación de los cálculos, ¿no ve? La hidratación debe ser amplia porque es el paciente que ha estado vomitando, no ha tomado agua. Y acuérdense que la formación del cálculo, la madre de los cálculos es la deshidratación. Por tanto, al paciente hay que hidratarlo generosamente. ¿Hay algún caso que se ha reportado de que la hiperhidratación, cuando el paciente está enclavado con su cálculo, agravaría el dolor? Pero para eso ya han pasado horas, ya tenemos el diagnóstico y se supone que el urólogo ya está con su endoscopio o con su procedimiento listo para hacer la litotripsia, ¿no? Bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta como medidas caseras inclusive. El calor local alivia el dolor, ¿listo? Entonces, y el uso de antiespasmódicos como la buscapina y el uso de drogas alfa bloqueantes o calcio antagonistas se han usado porque tienen este efecto de reducir la peristalsis del uréter y en parte favorecería la expulsión de los cálculos pequeños, ¿no? Obviamente que los cambios en la dieta se los vamos a explicar a los pacientes. Ahora, muy bien, tenemos el diagnóstico de litiasis. ¿Cuándo se interviene o cuándo lo mandamos al urólogo? ¿Listo? Cálculos mayores de 10 milímetros. No va a pasar, está atascado. ¿Listo? Ya hemos dicho que el uréter tiene 7 a 8 milímetros de diámetro. Por tanto, cálculos menores, ellos pueden tener una eliminación espontánea en un 80%, pero también les he mencionado que dependiendo del tipo de cálculo, el cálculo de ácido úrico tiene aristas y el de estrubita también.
ese está arañado prácticamente de la pared del urotelio y va a requerir intervención. ¿Listo? Entonces, cuando el cálculo es más de 10 milímetros y el paciente tiene síntomas, el paciente no ha expulsado por más de que sea pequeñito, persiste con el cólico, persiste con el dolor, persiste la hematuria en el examen de orina y presenta obstrucción significativa, de inmediato se debe derivar al urólogo. El urólogo tiene sus recursos endoscópicos, rayos de todos los colores, se parece a Thor en esa situación, porque rayos verdes, rayos amarillos, litotripsia extracorpórea, bueno, eso lo van a ver en urología cuando hablen de litiasis, ¿verdad? ¿Listo? Pero debe derivarse por el tamaño, por los síntomas, por la obstrucción significativa y por la presencia todavía de hematuria en una primera orina de la mañana. ¿Listo? Habitualmente requieren un estudio para determinar, un estudio diagnóstico para determinar que no hay más cálculos residuales. Habría que hacer una urotomografía o una urografía excretora. Y a quienes también hay necesidad de internarlos, a la embarazada y a los niños. A los niños. Todo aquel que tenga fiebre, todo aquel que tenga dolor intratable, ¿no? Y el dolor persistente, más de 24 horas, embarazadas, niños, oligonuria. ¿Listo? Y cuando sea el monorreno también o riñón trasplantado, esos son pacientes valiosos y hay que internarlos a esos pacientes, ¿no? ¿Listo? Entonces, la probabilidad de que se expulse un calculito depende del tamaño. Entonces, con cálculos menores de 5 milímetros podemos ser una conducta conservadora, ¿listo? Pero por encima de 5 no, ¿listo? Entre 5 y 10, mejor derivarlo al urólogo para su cateterismo. Los criterios de internación siempre van a ser fiebre, dolor no controlado, el estatus de cólico, oligonuria o falla renal, ¿listo? Monorreno, el trasplantado, ¿listo? Y las embarazadas y los niños, ¿ok? Bueno, preguntas, chicos. Oye, se me han dormido. ¿Y cuántos han quedado? Gracias a Dios, 42 todavía hay. Pero están roncando. A ver, despierten. Preguntas, caballeritos. Ninguno, doctor. Charito, qué capísimo eres. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Yasmin. Disculpe, doctor, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las más frecuentes complicaciones que se ven en los pacientes que tienen litiasis renal? Bueno, uno que sea un paciente que no haya tenido síntomas y que tenga la hidronefrosis terminal, se pierde la función. Una indicación de nefrectomía es que ha perdido la capacidad de depurar. ¿Listo? Y eso lo hacemos a través de una gammagrafía con tecnesio, porque eso no daña. ¿Listo? Cuando hay algún grado de insuficiencia renal, ¿listo? Podemos usar el radioisótopo, que es el tecnesio 99, ¿listo? Y eso valora individualmente. Este riñón funciona 50%, este riñón funciona. Cuando la funcionalidad está inferior al 3%, habitualmente se indica la nefrectomía. ¿Por qué? Porque el riñón hidronefrótico es una bolsa de infección. ¿Listo? Y su mayor complicación, sobre todo si hay población de diabético, es un niño o un inmunocomprometido, pues es mejor la nefrectomía. Entonces, uno, el desarrollo de hidronefrosis terminal es la complicación más temida. Dos, las infecciones de orina a repetición, ¿listo? Que van a llevar también a una nefritis intersticial y a un daño parenquimatoso y posteriormente a la enfermedad renal terminal. Las infecciones, ¿listo? Y tres, los trastornos hidroelectrolíticos que puedan acontecer de un obstruido y no se ha diagnosticado. Ya les he mencionado que el paciente tiene poliuria, polaquiuria, porque no obedece a la antidiurética. Tiene trastornos del sodio, tiene acidosis metabólica. Son pacientes complicados hasta que diagnosticamos la causa de la obstrucción, ¿no? ¿Qué más? Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Dónde está mi coordinador? Dígame. Doctor, con respecto a la litiasis, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que llegan a hacer hidronefrosis? Difícil darte ese dato, pero estadísticamente está el 25%, ¿no? Y con más frecuencia la litiasis cálcica, que son los cálculos que no dan mucho síntoma, ¿listo?
la litiasis, el oxalato de calcio, se forma el cálculo y se tapa prácticamente a la pelvis renal, se genera un molde y se forma un cálculo que se llama coraliforme y ese riñón deja de funcionar. ¿Listo? Prácticamente los que van a llevar a la hidronefrosis son los pacientes que no han asistido a control, ¿listo? O tienen escasos síntomas, porque el cólico, hay que ser macho para quedarse en la casa, ¿no? Y el cólico habitualmente es una alarma y se resuelve el paciente, ¿no? Vamos a mandarlo al urólogo para la desobstrucción de la vía urinaria y ese no va a llegar a la hidronefrosis. Ahora, las formas de obstrucción crónica son las que generan casi 100% de hidronefrosis. Es el caso de la próstata. El agrandamiento de la próstata empieza desde los 45 años y la afectación es tan variable en las personas que no tienen síntomas. Y a veces estamos dializándolos porque ha fenecido la función renal, ¿no? Entonces, las formas de obstrucción crónica son las que mayor grado de hidronefrosis generan. Gracias, doctor. Avanti. Bueno, chicos, que tengan un buen descanso. Mañana nos vemos a las 7, ¿ya? ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Buenas noches. Muchas gracias.